¿Qué tal amigos? Muy buena tarde, es un gusto y placer que nos reciban. Estamos transmitiendo a través de beatboxtvradio.com. Su amigo Alberto Cruz, director de noticias de esta estación de radio. Y hoy quiero dar la bienvenida, ya les explicará el tema, el nuevo integrante de Beatbox TV Radio. Y me gustaría que conocieran al psicoanalista Martín Monge, Sí, perfecto. psicólogo, bienvenido. Él, Muchas él, gracias. él va a manejar un programa que es humano biopsico social sexual, y la verdad nos da mucho gusto que se integre a la familia Beatbox. Y como es costumbre, estamos transmitiendo, vuelvo a repetir, a través de la página www.beatboxtvradio.com, así como en las diferentes redes sociales, en Facebook, en YouTube y en Instagram como Beatbox TV Radio. También estamos en Twitter como Radio TV, con teléfono en cabina que es el 222-978-5173 y un WhatsApp que es el 2223-210020. Tenemos, vuelvo a repetir, el teléfono en cabina, cualquier duda desarrollándose en los temas que maneja el psicoanalista Martín, con la finalidad de poderles aclarar sus preguntas, también como a través de los mensajes en Facebook. Con mucho gusto se lo hacemos pasar aquí al psicólogo Martín Monge. Pues psicólogo, te voy a dejar en tu espacio de programa, no sin antes darte la bienvenida y la patadita de la suerte Muchas para gracias. la familia Beatbox. Ni modo, te va a tocar Sí, se tiene que, como hacerlo como en los programas, ¿no? como los programas. Y ¡pum! Ahí está. Muchas gracias. Bienvenido. Me voy a un espacio de unos segundos y dejamos al psicólogo Martín Monge en su programa. Pasen muy buena tarde, psicólogo, en su Gracias. programa. Muchas gracias. Un corte y nos vemos. Queda con ustedes Martín Monge. Sí, gracias, muchas gracias. Buenas tardes a todos los que nos hacen favor de escuchar este programa nuevo que iniciamos hoy. Le agradezco a Alberto su amable presentación que acaba de hacer para un servidor. Bueno, la finalidad de este programa es informar al auditorio sobre un aspecto que pudiera ser muy conocido, pero en verdad es poco conocido. Se trata de hablar de los orígenes de la sexualidad humana. La forma de iniciar, pensaría uno que va a ser desde los primitivos, pero efectivamente el origen de la sexualidad humana empieza en el nacimiento, o sea, en el bebé. Cuando un bebé acaba de nacer, él tiene que enfrentarse a un mundo nuevo, un mundo diferente, en el que no está acostumbrado. Cuando estaba en el seno materno, él ahí tenía todo a favor. Tenía, digamos, la protección del líquido amniótico para los golpes, tenía la alimentación por el cordón umbilical y tenía incluso una comunicación con su madre a través de la vibración, de la energía que sentía a través de las palabras. Perciben eso a través de las palabras, del cariño. El llanto también se percibe cuando alguien está, digamos, sufriendo, cuando alguien está padeciendo. También el bebé puede percibir eso. Sobre todo ya cuando llegan al noveno mes de la gestación, cuando ya el cerebro está comenzando a funcionar. Entonces, una vez que el bebé nace y va a tener que ser entonces cortado el cordón umbilical, él va a enfrentarse al medio ambiente en el cual ya van a estar ser abrigados, van a estar ser alimentados ya por vía oral. Y bueno, y aquí comienza pues la primera, digamos, gratificación sexual que él va a tener, es cuando es amamantado.
el bebé no solamente va a tener una satisfacción de mitigar el hambre, sino también hay una satisfacción de tipo sexual. Mucha gente cuando oye esto a veces piensan que es algo muy absurdo, porque ¿cómo puede pasar eso? Pero pensémoslo de una manera natural, como es el, el nacer un bebé. El bebé tiene en sus labios terminales nerviosas, la mamá en su pezón tiene terminales nerviosas. Al unirse esos dos puntos de terminales nerviosas, es muy común que haya una excitación. Nada más que en esa edad el bebé pues no lo puede él erotizar como lo haría un adulto. Pero muchas mamás me han comentado que sienten excitación cuando están amamantando a sus bebés. Y eso no tiene nada de monstruoso, no tiene nada que ver con pensar de una manera impúdica o de una forma de lujuria, ¿no? Es algo muy natural. Porque hay el contacto de dos centros de terminales nerviosas, como son los labios, como son el pezón de la mamá. Por ejemplo, ustedes ven que, o consideren que cuando una pareja de novios o de esposos se besan, los labios, como tienen terminales nerviosas, igualmente hay una carga energética fuerte de excitación. Entonces, así comienza, digamos, la primera este, experiencia sexual de un ser humano. He traído aquí a un amigo que me ha acompañado en otros programas para que él tuviera la oportunidad de preguntar algo o de comentar algo sobre lo que acabo de decir. ¿Tendrás alguna pregunta, Mario? Pues, ¿en qué momento el nuevo ser ya empieza a obtener las primeras excitaciones desde el momento en que ya está siendo, pues, un tiempo después? No, efectivamente Yo creo que al sucede. principio vendría siendo una necesidad. Sí, es Ya, verdad. ya el tono sexual vendría siendo más después. ¿En qué tiempo? Ya se refleja como excitación para él. Bueno, comentario que haces, tiene que ver desde luego con los instintos, el instinto de la conservación de la vida y el de alimentarse, pero sí tiene que ver con una iniciación de la sexualidad humana, desde un bebé. Antes se pensaba que un bebé pues, no podía tener algo así porque creían que estaba completamente ajeno a una sexualidad. Hoy se sabe que sí tiene su sexualidad un bebé, incluso cuando le están cambiando al bebé los pañales, hay una erección, digamos, en caso que sea un bebé varón. A veces están limpiando con aceite y cuando le limpian el pene se le erecta, ¿no? Eso es algo natural también porque el pene también tiene terminales nerviosas y al contacto físico pues, tiene un estímulo y es excitante. Claro que en esa edad el bebé no lo puede comprender ni lo puede manifestar como lo haría un adulto. Entonces, claro, a través del tiempo va a pasar de una simple necesidad a una gratificación sexual. Pero esto ya va a ser, digamos, cuando él llegue a la pubertad. Es cuando va a empezar otra fase de la sexualidad humana, que se llama la autogratificación, que en palabra más conocida es la masturbación, en la cual también los humanos, a través de la exploración, a través del autoconocimiento del cuerpo, se comienzan a dar cuenta que pueden tener un placer ellos solos, simplemente tocándose. Entonces no es algo que tengan que aprender, sino que es algo natural dentro de los instintos. O sea, el instinto de la sexualidad también permite esa necesidad de poder sufragar. Por ejemplo, cuando una persona tiene hambre, pues, ¿qué hace? Pues busca qué comer, ¿no? Igualmente llaman la libido que es el apetito sexual, lo mismo se busca saciarse, ¿no? Entonces, en esa temprana etapa del bebé,
no se puede percibir como una forma erotizada, sino que hay una satisfacción por el satisfacer el hambre, y también hay una gratificación sexual, pero no se está erotizando como cuando ya este bebé fuera un puber o fuera ya un adulto. ¿Quisieras comentar algo más o preguntar algo más? Pues no, ahorita más o menos va quedando. Ah, ok. Bueno, entonces llegamos a la parte en la que surge precisamente la autogratificación del ser humano, o bien cuando comienza la masturbación. Esto también es algo que a veces está muy, digamos, oculto, porque la gente comúnmente no gusta hablar de esto, no quiere hablar de esto. La sexualidad humana en nuestro país tiene un gran atraso, no estamos a la vanguardia del desarrollo científico o tecnológico, sino que la sexualidad humana se ha ido quedando atrasada. Todavía, por ejemplo, en Europa hay ya en en las universidades ya hay facultad de sexología, pero digamos aquí todavía, si te das cuenta, no existen, ¿no? Hay departamentos de sexualidad dentro de la facultad de psicología, pero todavía propiamente como una facultad, se llame la facultad de sexología, pues todavía no tenemos, ¿no? Antes, por ejemplo, los problemas de tipo sexual los trataban los médicos internistas, ¿no? Y un paciente que comentaba algo que él padecía, y de esa forma él trataba de orientar. Pero digamos, al ver que esta es un área tan grande, tan extensa, se tuvo que hacer esa especialidad ya de que alguien estudiara sexología humana dentro de lo que sería la sexología clínica y la sexología educativa. La sexología educativa sería propiamente como para impartir clases a jóvenes o adultos. Y ya la sexualidad clínica sería la que va a tratar disfunciones sexuales, ya sea de pareja, de familia o incluso de individual, ¿no? Entonces aquí en este punto, cuando llegamos al punto de la autogratificación que llamamos la masturbación, estamos hablando de otro bloque. De ahí tú no tienes algún comentario, alguna pregunta que quieres hacer. Pues no, de hecho, Ah, ok. así lo. Bueno, entonces cuando se llega a este punto ya de que el humano se descubre a sí mismo que se puede dar placer a sí mismo, es algo, digamos, que como que natural, empezarse a dar cuenta de que ese bebé que ya se hace después un joven o un preadolescente, que llega a ese punto de deseo de autogratificarse, pues empieza a darse otro síndrome, que propiamente sería un síndrome que no se sabe exactamente el origen, ni tampoco es algo como una enfermedad que se puede curar, pero comienza entonces una parte inquietante para las familias, ¿no? Para los miembros de la familia. Surge lo que llamarían, bueno, en esos tiempos de Freud, por ejemplo, se decía los invertidos, ¿no? Hoy pues ya no se dice así porque suena muy peyorativa la palabra. Hoy se tendría que decir que se dan cuenta de que algunos jóvenes o miembros de la familia pues no gustaban del sexo opuesto, sino gustaban del mismo sexo. Entonces surge lo que sería el homosexualismo. También es otro tema que ahora parece que ya está muy aceptado, parece que ya la gente lo ve con naturalidad, pero todavía hay muchos discriminación, ¿no?, hacia esas personas. Entonces, tanto puede ser la mujer sexual o puede ser el hombre homosexual, pero también se dan cuenta que hay quien gusta de ambos sexos. Entonces surge también el bisexual. Entonces, cuando llegamos a este punto de hablar de estos personas que, si, digamos, están entre nosotros, que siempre han estado, porque desde la época de los primitivos, desde luego que había gente que tenía esta actitud, ¿no?, de homosexual. No se decía ese nombre, pero sí se daban cuenta que era gente que copulaba con gente de su mismo sexo. Entonces, algo tan antiguo como la humanidad misma ha existido. Por eso dije, es un síndrome, el cual no se considera enfermedad porque no se puede saber el origen, si la etiología, no se sabe tampoco
curación, por eso no es una enfermedad, es un síndrome. Aquí en este cuadro que acabo de explicar, de los tres, digamos, tipos de personas, como el homosexual, ya sea hombre o mujer, el bisexual, hombre o mujer, o la lesbiana, que también vendría siendo la mujer que solo gusta de mujeres. Entonces, digamos que son como tres tipos de personas, ¿no? El sexual que le gustan hombres, la lesbiana que le gustan mujeres, y hay quien gusta de ambos sexos, ¿no? Hombre y mujer, les llaman el bisexual. Aquí no quisieras preguntar algo, comentar algo. Pues digamos que esa podemos llamarle desviaciones, ya son genéticas, ya no se pueden medicina. Efectivamente. O sea, un homosexual ya no lo puedes hacer heterosexual, porque es imposible. Bueno, es cierto, eso se mencionó, que como no está considerado una enfermedad, más bien se le dice un síndrome, porque no sabemos el origen, la causa. Se piensa que es genético, ¿no? Que se nace así, en esa condición. Pero como no se sabe exactamente cómo sucede esto, se queda como un síndrome, no como una enfermedad. Y ya no se les llama invertidos porque te decía que esa palabra la ocupaban pues digamos, en el siglo pasado, y ahorita ya, para no ser ofensivo, se tiene que decir, pues tal como se lo mencionó, ¿no? Una persona que gusta del mismo género, o sea, un homosexual, o una lesbiana que le gusta igual de su mismo género, o el que le gustan ambos géneros, sería hombre y mujer, sería el bisexual. Bueno, y claro está el heterosexual, que es el que consideramos que es la mayoría de las personas, así se considera que la mayoría de las personas es heterosexual. Pero aquí surge una nueva hallazgo, ¿no? Digamos que se dan cuenta que el heterosexual no es 100% heterosexual, sino que también el heterosexual tiene un ingrediente de femenino. Y, y lo mismo sucede con el caso de la mujer, que fuera heterosexual, pero también tiene una parte, digamos, masculina. Entonces, para explicar de una manera un poco más gráfica, sería pensando en el cerebro. El cerebro que tiene los dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. El derecho, por ejemplo, se considera como femenino y el izquierdo sería el hemisferio masculino. Pero como ambos géneros los tenemos, hombres y mujeres, entonces en el lado derecho hay una parte femenina del heterosexual y en el lado izquierdo también hay una parte masculina en la mujer heterosexual. Entonces esto es interesante porque Y esa parte masculina de la mujer, ¿cómo se manifestaría en su vida cotidiana, bueno, es buena observación, porque una mujer que pudiera analizarse a sí misma, observarse, un aspecto de su masculinidad, por ejemplo, es el pantalón, usar siempre pantalón. Una mujer que siempre usa pantalón, digamos que esa sería su parte masculina. Otra podría ser el cabello muy corto, que propiamente la mujer, a través de la historia, siempre ha tenido el cabello largo. Pero si una mujer tiende a tener siempre el cabello muy corto, es, digamos, su parte masculina. cuando se meten ejercicio pesas? Bueno, ese sería otro, ¿no? Exacto. Tener un cuerpo musculoso también sería. Bueno, pero esto no indica que tengan una parte masculina, no indica en absoluto que sean lesbianas, ni mucho menos, ¿no? Digamos, esta es la parte nada más, digamos, superficial, ¿no? Que se puede observar. Lo mismo que sucedería con un hombre que usara, digamos, aretes, que sería su parte femenina, o el cabello muy largo, también sería su parte femenina, o que usara ropa, digamos, como de mujer, ¿no? Digo, ahora que hay mucho de prendas de unisex, pueden usar a veces prendas que se ven propias de una mujer, pero las usa un hombre. Digamos, esa sería su parte femenina, en el caso del hombre. Pero vuelvo a decir, no quiere decir esto que sea un homosexual. Simplemente son las tendencias, sabes, de la moda, los gustos. Y bueno, pero digamos, como estamos hablando de que todo heterosexual tiene una parte contraria, entonces teníamos que explicar un poco cómo es esa parte en su vida cotidiana.
O a lo mejor una mujer que se mete a un deporte muy brusco, como el fútbol americano, o ser boxeadora, digamos que sería su parte masculina. Y en el hombre podría ser a la inversa, ¿no? Alguien que se mete a lo mejor a la cocina, postura, bordado, no sé, cosas que a muchos hombres les pueden gustar, pero eso no significa que sean homosexuales, ¿no? Nada más estamos hablando de las partes que puede tener un ser humano siendo heterosexual, como femenina si es hombre, o masculina si es mujer. Hasta aquí no hay algo más. Ok. Bueno, vamos a continuar un poco avanzando, porque la parte, digamos, difícil de entender ahora en día es cómo aceptarse entre tantos diversos seres que hay en este mundo, cómo aceptarse de una manera natural, porque todavía sigue habiendo discriminación, no es algo que sea aceptado fácilmente. Por ejemplo, había épocas antiguas en las que un artista, si se declaraba homosexual, podría perder hasta el apoyo de la gente importante de la sociedad, porque digamos, no podían aceptar que un hombre inteligente, por ejemplo, un escritor, por decir un ejemplo, por ejemplo, estaba pensando como Oscar Wilde, el que escribe el Dorian Gray, el retrato de Dorian Gray, ¿no? ¿No lo has conocido? Bueno, él cuando declara que es homosexual, empieza a tener problemas con la gente de su nivel y de la sociedad, porque lo ven mal. Entonces, tienen que guardar muchas veces en secreto. Entonces, aquí surge algo curioso, porque luego me ha comentado la gente, dice, señoras que me han dicho, mi esposo ha vivido 20 años conmigo, tenemos, digamos, 3 hijos, y hasta apenas empezó a tener una tendencia homosexual, empieza a salir con jóvenes y yo he descubierto que tiene hasta un amante. Entonces ella piensa que se convirtió en una edad adulta, pero yo le explicaba que no, que él de por sí era homosexual, solo que lo tenía oculto, o sea, lo tenía reprimido. Por eso ves que se habla ahora mucho de que alguien sale del closet, ¿no? Para que se dé a conocer cómo es. Bueno, precisamente porque esa gente ha tenido mucho sufrimiento porque al ser discriminados, no solamente en la época antigua, sino en la época actual, todavía es difícil que la gente los vea con naturalidad. Pero creo que hemos avanzado un poco en ese aspecto, ¿no? ¿Tú qué piensas de eso, de la gente No, que pues sí discrimina? se sabe de que sí, ha habido ciertos, tabúes. ¿No? Ahorita, por ejemplo, pues dicen, pues ya se pueden casar, pero los veían feo. Bueno, Los sí, hombres, es uno de los avances, ¿no? Que se puedan hasta casar legalmente, que pues, tienen todos sus derechos, ¿no? Porque viéndolo desde el punto de vista económico, pues pueden tener ellos también las mismas ventajas que tiene una pareja heterosexual, ¿no? Y antes era algo impensable, ¿no? Que se pudieran casar por el civil. Y creo que hasta hay lugares en que ya se pueden casar hasta por la iglesia, ¿no? Es algo que sería impensable en una época antigua. Bueno, y entonces podremos darnos cuenta que en esta época, que aparentemente es de apertura, en la cual ya tenemos un avance tecnológico, científico, y sucede algo curioso. Los humanos no podemos entendernos a nosotros mismos, menos vamos a entender a los demás. Entonces aquí la dificultad más grande que tenemos es cómo podemos conocernos a nosotros mismos, cómo podemos comprendernos y luego cómo podemos comprender a los demás. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Tú qué piensas de eso? ¿Por qué se nos hace tan difícil entendernos unos a otros y pasar la mayor parte de las veces con hostilidades, con enfrentamientos, no solamente discusiones verbales, ¿no? Sino con agresiones físicas? Por eso actualmente
no solamente ha habido más feminicidios, ¿no? Sino que también hay más asesinatos entre la sociedad. Y eso, si te das cuenta, no ha cambiado ni se ha detenido a través de los siglos, a través del tiempo, de la historia. Bueno, es lo que decías, va a través del cerebro, que siempre va a tener Como pues, esa manera de ser supremacía. agresiva, animal, su parte animal. Ajá, exactamente. Y eso pues no va a acabar. Mientras el hombre sea hombre, siempre va a tener ese defecto, ¿no? Esa Sí, manera de comportarse por su cerebro. sí, efectivamente. Eso que mencionas del cerebro reptiliano, que es el cerebro primitivo, se supone que cuando un humano llega a tener el cerebro del córtex, que lo hace humano, entonces debería de haber superado ya a ese cerebro de animal. Pero curiosamente, cuando se confrontan los dos cerebros, el superior del córtex y el del reptiliano, el de los instintos, pues gana el de los instintos todavía. Entonces es algo, pues, lamentable porque no nos ha permitido como una sociedad avanzar en la, digamos, en la búsqueda o en el logro, ya no digamos solamente del conocimiento, sino más bien de la convivencia. Entonces por eso es que no desaparece la violencia y las guerras pues tienen que continuar, ¿no? Sobre todo cuando hay tanta desigualdad en el mundo, que es lo que provoca las confrontaciones de tipo bélico. Bueno, entonces este pequeño, digamos, cuadro esquematizado que pretendí hacer es así, digamos, como querer entender un poquito sobre el origen de nuestra sexualidad humana, algo que comúnmente no se puede transmitir en las casas, en los hogares, no es posible que los Y es papás cierto platiquen con sus hijos de que la esto. relación, digamos, homosexual generó la enfermedad del SIDA. Esa ya venía, No, son bueno, otros orígenes. sí, los virus, las bacterias siempre han existido, pero digamos, como se dio casos de personas con SIDA que eran homosexuales, se pensaba que ellos eran los únicos que lo adquirían, pero ahora se sabe que no, lo podía adquirir cualquier persona heterosexual también, ¿no? Nada tenía que ver con una exclusividad, ¿no? De ser de un género, sino que puede, de hecho abarcó a todos los géneros, ¿no? Bisexuales, homosexuales, heterosexuales. Y bueno, ahora que ya nosotros pasamos otra experiencia con este, esta nueva epidemia, pues ahí nos damos cuenta que cuando se va disminuyendo una epidemia, pues puede surgir otra, ¿no? O sea, de hecho, a través de la historia han surgido varias epidemias. No es algo que por única vez se haya dado en la vida. Ahorita lo que le llaman el COVID, Ajá, por eso digo, eso sería ese es lo más reciente que nos hemos enfrentado y nos damos cuenta que igual ahorita ya está perdiendo fuerza y va la gente tomando otra vez su vida más o menos como antes, ¿no? Otra vez ya una vida sin tanto miedo, que se creó una fobia, ¿no? Una fobia ya no querer tocar a la gente, no querer hablar sin cubrebocas, no querer pues, tener contacto físico de abrazos o besos, ¿no? Y incluso el coito, el acto sexual, también se ha disminuido porque por el miedo a contagiarse. Y entonces ahora surge una nueva modalidad, digamos el coito, pero a través de la pantalla virtual, ¿no? Ahora es virtual, ya no es físico. Incluso hasta es curioso que va avanzando una costumbre de que la prostitución antes, por ejemplo, era completamente física. Y si te das cuenta ahora, ya mucha prostitución es virtual. Y ya la gente pues lo va viendo con naturalidad. Entonces, con esto se va a ir disminuyendo. O sea, que el hombre ya no va a tener relaciones sexuales físicas. bueno, yo considero que sí va a seguir teniendo porque no hay ahorita una manera de que la especie humana siga
siga multiplicándose de otra forma. Si llegara a un punto extremo, de que mucha gente de veras se abstuviera de una sexualidad física, y que ya todo fuera virtual, sí podría haber eso a largo plazo, como visto, una disminución de la tasa demográfica, ¿no? Pero hasta ahorita pues no se ha sabido que haya ese tipo de cambios drásticos de la población. Todavía el mundo está sobrepoblado, ¿no? Entonces no se ha registrado que haya habido ahorita un cambio, digamos, considerable. Yo considero que todavía va esto a ser muy parecido como en la época antigua, ¿no? Va a seguir teniendo ese coto físico para perpetuar la especie, ¿no? Que además pues es otra parte también del cerebro animal, ¿no? De los instintos, el cerebro reptiliano. Entonces, como sigue predominando, sigue estando ahí con mucha fuerza, no va a poder haber un cambio, por lo menos no a corto plazo. Tal vez a futuro pudiera ser, pero pues sería ahorita especular, ¿no? No tenemos plenamente un conocimiento de que pudiera haber ese cambio, ¿no? Así. Con esto se generaría la extinción de la raza. Bueno, si llegara a un extremo como el que estábamos diciendo, no tanto a lo mejor como extinguirse, pero sí a disminuir la tasa demográfica de los natalicios, ¿no? De mucha gente en el mundo, disminuiría. Pero te digo, no hay nada que indique que así es, ¿no? Que haya bajado la tasa demográfica en el mundo. Como que no se sabe eso. Se sigue teniendo una sobrepoblación mundial. Bueno, entonces tratando de continuar en la parte que estamos hablando de la sexualidad humana, pues entonces podríamos entender que el ser humano somos sexuales por naturaleza y que una vez explicado cómo desde pequeños, desde un bebé, puede tener su sexualidad, aun cuando no la erotiza como un adulto, ya lo explicamos, pero la tiene, está latente, ¿no? Y claro, a medida que avanza su edad, él va a tener otro tipo de actividad y de experiencia. Bueno, antes se pensaba incluso que cuando una persona tuviera una experiencia de violación, por ejemplo, un niño fuera violado por un hombre, pensaban que así se volvió homosexual, pero también ya se dieron cuenta que algunas personas habían pasado digamos, ese ataque sexual en su infancia, pero de adultos eran heterosexuales, ¿no? Entonces no hay una manera de que pudiera decirse que con tal o cual experiencia una persona se hacía homosexual, es decir, se convertía, no nacía. Esa era la discusión más entonada antes, ¿no? Ahora como que la balanza ya se ha inclinado a entender que ya es algo más genético que de preferencia, ¿no? Luego se dice la preferencia sexual, pero no es lo que uno prefiera, ¿no? Es una condición ya genética la que uno tiene, ¿no? Porque igual a un heterosexual no le podrían decir, mañana prefieres ser homosexual, y él diga, pues sí, prefiero, no lo hace así, no es algo espontáneo. Que alguien que tiene una tendencia bisexual quiera de pronto ya nada más dedicarse, bueno, a un sexo. Sí le podría hacer si quiere, ¿no? Pero digamos, la lesbiana también puede tener alguna experiencia con un hombre y no por eso deja de ser lesbiana. Porque muchas veces se pensaba que si una lesbiana tenía una experiencia sexual con un hombre, se pensaba que se le quitaba esa tendencia, ¿no? Pero no es así. Y lo mismo pasaría con un homosexual hombre, ¿no? Que pudiera tener una experiencia sexual con una mujer y no por eso va a dejar de ser homosexual, ¿no? Porque biológicamente él puede tener un coito con una mujer y también podría tendrá un hijo, ¿no? Pero eso es independiente de su condición que se considera ya genética de homosexual, ¿no? Entonces, pues, esto que decía yo pareciera ya tan trillado, tan comentado, lamentablemente pues no queda todavía muy claro, y por eso es que consideré que era necesario usar un primer programa y dedicárselo a la sexualidad humana, ya que no hay mucha información al respecto. Entonces yo quería, en una forma de agradecimiento
a la escuela de Departamento de Sexualidad Humana de aquí de la UAP, la de Psicología. Ahí se abrió un departamento y entonces ahí fue donde se empezó a impartir la educación sexual, tanto la educativa como la clínica. Y digamos que para la próxima charla que tengamos, pudiéramos entonces tocar ahora una parte de la biología, podría ser de la biología o de la sociología, ¿no? Porque en el programa que se dio a conocer hoy se habla de humano, bio, psico, social, sexual. Digamos, son como que las partes, los componentes que forman a un ser humano. Por eso es tan complejo el ser humano, porque no es simple decir es puro biología, o es pura psicología, o es pura sociología, o es pura sexualidad, sino que tenemos todos esos ingredientes en nuestro cerebro, en nuestro ser, y por eso es que somos tan complejos. No es algo simple de entender. Y bueno, y en el estudio del cerebro se ha avanzado muy poco, porque digamos que se ha avanzado más en el estudio del espacio exterior que del espacio interior. Digamos que se ha avanzado más en el conocimiento del macrocosmos, pero muy poco en el estudio del microcosmos, que sería el cerebro. Bueno, la causa es porque las estrellas tienen cambios no tan vertiginosos como son las neuronas. Entonces las neuronas, al no tener una estabilidad, están cambiando constantemente. La sinapsis está todo el tiempo dándose. Es muy difícil poder hacer un mapeo del cerebro, como para entender por qué tenemos enfermedades, por qué tenemos tantos defectos en nuestra personalidad. Bueno, pues se debe a los defectos del cerebro. O sea, el cerebro, como algunos otros les comentamos en otros programas, es lo más maravilloso que tenemos, el órgano más maravilloso, pero también es el más defectuoso. Y no se ha podido saber cómo reparar esos daños cerebrales, porque como no se puede hacer un mapeo para encontrar cuáles son las causas, pues no se puede curar. Digamos, ahorita podría poner un ejemplo. La esquizofrenia es una enfermedad, digamos, mental, que tiene que ver con una disfunción cerebral, pero no solamente química, sino también eléctrica. Como no existe, digamos, una medicina eléctrica, no se puede curar. Entonces nada más se dan paliativos como medicina psiquiátrica, que puede servir como para más o menos equilibrar a la persona, pero no se puede decir que ya la puede sanar y curar. Entonces por eso es que ha sido tan difícil el avance del estudio del cerebro. Y bueno, antes de que siga avanzando, ¿no quieres decir algo que se haya pasado por alto sobre la sexualidad humana? Algo que a lo mejor yo no haya podido mencionar. Pues ya se mencionaron, bueno, sí, bueno, Ahora ya no se llama desviación, ¿no? desviaciones, por ejemplo, los hombres que pueden. Bueno, pero eso ya entraría en otra área, ¿no? Ya sería lo que llaman, ahora ya le llaman las parafilias, ¿no? Cuando se hablan de pederastas o se hablan de zoofílicos, ¿no? Pero eso lo vamos a tratar, yo considero que en un programa aparte, porque es muy abundante también. Entonces podría tener todo el programa el título de las parafilias, ¿no? Y tocaríamos las más conocidas, porque son muchísimas, ¿no? Hay muchas que no conocemos y digamos que podríamos tratar las más conocidas. Pero digamos ahorita, digamos que ya que lo tocaste, pues podríamos decir algunas de las más conocidas, ¿no? Como por ejemplo podría ser el voyerismo, es el placer de ver a otras personas desnudas, o teniendo coito, ¿no? O autoerotizándose. Digamos, ese sería el voyerismo. En cada parafilia se dice que trae su compañero. Entonces, el voyerista es exhibicionista. Entonces, le gusta ver, pero también le gusta que lo vean. Entonces, se exhibe en lugares públicos, muchas veces para mostrar sus genitales, ¿no? Y a él eso le reporta placer. Digamos, por tocar un ejemplo, ¿no? Porque de ahí podríamos ir citando otro tipo de parafilias. Y entonces el tema pues, se va a hacer
abundante, ¿no? Pero digamos, ya que tocamos una, tú a tu mente, ¿cuál te viene ahorita que pudieras mencionar? Yo mencioné la del voyerismo. ¿Eh? O sea, es uno de yo la veo como Bueno, ahorita que mencionas esto del pederasta, digamos, los pederastas, hay de dos tipos, ¿no? Hay un pederasta, digamos, físico y hay un pederasta mental. El físico es el que efectivamente puede llegar a violentar a un niño, o a veces no violentar, sino seducir a un niño o a una niña. Pero el pederasta mental simplemente siente atracción y gusto por niños o niñas, pero no les hace daño, no los toca, o sea, no les hace nada. Simplemente los observa, ¿no? O sea, vi el caso de una persona que le encontraron en su armario muchas fotografías de niñas en poses así como seductoras, niñas con un vestuario como de mujer ya grande, y él tenía muchas fotos así, pero él dice, yo tengo una hija y yo sería incapaz de dañar a mi hija y sería incapaz de dañar a ninguna niña. Simplemente sí me gusta verlas, observarlas, pero no les hago daño. Él sería el tipo de pederasta mental, pero hay el otro que es físico. Y bueno, y para que no se piense que es algo nuevo, desde la época de los griegos, por ejemplo, que era una cultura muy vasta, digamos la cuna de la cultura del mundo, los griegos, pues también se practicaba ya la pederastia. De hecho, un filósofo, por ejemplo, no solamente enseñaba la filosofía a un joven, ¿no? A un puber, digamos, ¿no? No solamente, sino que también enseñaba la parte que le llaman la relación, a la relación. Entonces, era una cuestión que podría verse con cierta normalidad en ese tiempo, ¿no? El ser pederasta, porque los que iban ahí les decían los nianías en griego, pues es como un jovencito puber, ¿no? Digamos, que todavía no adquiere bien la parte masculina, sino más bien se ve como femenina, ¿no? Entonces le daban, lo iniciaban en la filosofía, pero también lo iniciaban en la relación. Digamos, si estamos hablando de la cultura, de la cuna de la cultura del mundo, pero se practicaba con naturalidad, no era visto como ahorita, ¿no? Ahora se ve aquí como que se sataniza eso. Claro, es algo grave, yo no digo que no, pero digamos que a través de la historia ha existido este tipo de conducta, que ahora se le llama en la sexualidad humana, se le llama una parafilia. Me preguntaba alguna persona, ¿y se puede curar esto? Le digo, lamentablemente no. Sí se puede inhibir, se puede reprimir, pero está latente, ahí está siempre el gusto, ¿no? Siempre el gusto y la tendencia hacia los niños o las niñas, ¿no? Entonces, pero ya he explicado los dos aspectos, bueno, el menos, digamos, dañino sería el pederasta mental, ¿no? No interactuar con la víctima, solamente observa, solamente se deleita viendo, ¿no? Bueno, bueno, sería un grado A, ¿no? bueno, sí, desde luego que el cerebro humano tiene distintas afectaciones, distintos daños, ¿no? No todos los que tienen una enfermedad mental actúan igual. Hay enfermos mentales que tienen agresividad hacia ellos o hacia los demás. Y hay enfermos mentales que son sumamente pacíficos, tanto con ellos como con los demás. Muchas veces una persona con enfermedad mental que es pacífica, pues no causa grandes problemas que ande inmerso en una sociedad. Se causa problemas cuando ya agreden a otros. Entonces ya los quieren como que apartar, como que aislar. Pero mientras que no causen eso, pueden andar inmersos en la sociedad. Y se sorprendería a la gente de saber que muchísimos enfermos mentales están en los puestos más encumbrados, ¿no? De todo, de la sociedad. O sea que muchas veces ni se dan cuenta. Es algo muy curioso, ¿no? Pero la enfermedad mental no es algo que se pueda ver a simple vista, ¿no? No es como a veces piensan que simplemente el hecho de verlo, cómo se expresa, cómo se viste, cómo se mueve, o cómo observa, ya uno lo va a psicoanalizar. No es así de sencillo, ¿no? Porque el psicoanálisis no es como adivinación, ¿no? Tiene que haber una interacción entre el paciente
con uno para que uno se dé cuenta qué es lo que tiene. Y de hecho uno le pregunta a él mismo, al paciente, qué es lo que tienes. Y él ya sabe que tiene algo. Se da cuenta, porque a pesar de su enfermedad mental, no está completamente fuera de sí. O sea, toda persona, digamos, con psicosis, tiene una parte de cordura, y toda persona con cordura tiene también un ingrediente de psicosis también. O sea que no existe la salud 100% en ningún ser humano. Eso no existe. Una vez yo me atreví a escribir un pensamiento, lo subí al internet y decía la mitad de la humanidad, una parte de la humanidad, no decía la mitad, una parte de la humanidad la forman los psicóticos y la otra parte de la humanidad la conforman los neuróticos. Entonces me preguntaban, ¿y si dónde están los sanos? Y en verdad pues no existe. El sano 100% no hay. O sea, no hay ningún ser humano que esté 100% sano. Físicamente o psíquicamente no hay. Todos, absolutamente todos tenemos enfermedades, pero en distintos grados. Se resume que todos los seres están perfectos. No hay un ser humano. No, porque incluso hablando de genios, por ejemplo, Albert Einstein, que era un hombre dotado, genial, también tenía problemas tipo mental, ¿no? Él era un tanto autista, él era un hombre ensimismado en sí mismo. Él, por ejemplo, era un genio en la matemática, física, pero digamos en las cosas cotidianas, él también tenía como cualquier otra persona sus defectos y sus fallas, ¿no? Como papá, por ejemplo, podría decirse que fracasó, ¿no? Porque él tuvo un hijo esquizofrénico que estuvo mucho tiempo, digamos, olvidado en un hospital psiquiátrico. Y el hijo lo conoció a su padre hasta ya muy grande, ¿verdad? Hasta ya tenía creo, 20 años. Luego también sabe que tuvo una hija fuera del matrimonio a la cual se perdió la historia, nunca se supo de ella. Y él, por ejemplo, a veces cuando venía de su casa a la escuela, a veces, por ejemplo, hay una anécdota que se encuentra Alberto Einstein a un joven, a un alumno, y en la calle lo encuentra y le dice, oiga joven, yo vengo de mi casa o voy para mi casa. Y le dice, el joven le dice, no maestro, usted viene de su casa. Dice, porque usted va para la escuela. Y dice, dice, entonces quiere decir que ya comí. O sea, fíjate, si a un genio se le olvida si ya comió. Entonces quiere decir que si eso le pasa a un genio, pues entonces una persona común, que no es genio, puede tener todavía mucho más problemas. Bueno, había un filósofo que, Miguel de Unamuno, decía, el ser humano es un animal tan enfermo por naturaleza que tiene la mala costumbre de almacenar sus cadáveres. Eso decía Miguel de Unamuno, un filósofo español, en un libro que se llama Del sentimiento trágico de la vida. Por ejemplo, ahí encontré eso. Bueno, hemos llegado prácticamente al final. Agradezco mucho la oportunidad que nos ha dado aquí en el programa de Alberto, digo, en el canal de aquí de Alberto, se llama Beatbox Radio. Esperamos que lo sintonicen en futuros programas. Su servidor Martín Monge les da un número en este momento 22 12 22 60 78 para una consulta privada. Agradezco mucho también aquí a Mario que me favor de acompañar en este primer programa. Espero que les haya sido útil, les haya gustado y les volvamos a ver aquí en la próxima semana a esta misma hora, a las 3 de la tarde. Muchas gracias y buenas tardes.